Bienvenidos familias nicaragüenses, estamos en la 11ª edición del programa Saber Agropecuario. Es un gusto para mí saludarles nuevamente, pues esta semana tenemos un programa bastante atractivo y dinámico desde luego. Hablaremos del establecimiento, manejo, comercialización y transformación de cultivos como cucurbitáceas, raíces, tubérculos y también de hortalizas. Y para ello vamos a tener el día de hoy invitados especiales desde el INTA y también desde el MEFCA. Entonces vamos a presentarle al compañero Mario Castillo Soria, él es analista agropecuario del MEFCA. También tenemos a nuestro compañero Darwin Raudes, investigador agropecuario del INTA. Más adelante nos acompañará Victorino Blandón, investigador del INTA. Mónica Zapata, y especialista en gestión de calidad del MEFCA, y Maciel Reyes, responsable de desarrollo de capacitaciones del MEFCA. Entonces, compañeros, vamos a dar inicio. ¿Qué les parece si empezamos hablando o conociendo cuáles son las hortalizas o los rubros que entran en cada una de esas categorías? Compañero Mario. Sí, bueno, buenas tardes, Wendy. Usted mencionaba algunos grupos que son muy importantes, ¿verdad? Y yo le voy a poner el ejemplo de cada uno para que los conozcamos. En el caso de las raíces, bueno, fundamentalmente el cultivo de la yuca, ¿verdad? En el caso de la cucurbitácea, bueno, un grupo de plantas muy grande. Ahí incluimos incluso dos que son frutas, como el melón y la sandía, pero también están otros cultivos como pepino, ayote, pipián, ¿verdad? Están los tubérculos, que también hay dos cultivos muy importantes. En este caso, la papa y el camote. El camote es un cultivo muy prometedor. Y están las hortalizas, que es un grupo grande de cultivos, más de 20 cultivos, que entre ellos, bueno, hay algunos que se consumen las hojas, como lechuga, repollo. Hay otros que nosotros utilizamos los frutos, como el tomate, chiltoma, chile, berenjena. Otros, digamos, utilizamos las raíces, que son muy nutritivas, como la zanahoria, rábano, remolacha. Y hay otro grupo, digamos, también que utilizamos el bulbo, como cebolla, ajo, algunos cebollines. Y también hay otro grupo de plantas que utilizamos las flores, como el brócoli y el coliflor. Perfecto, indispensable en nuestra alimentación diaria. No hay familia que no tenga un tomatito en la comida. Sí. Ahorita que está en flota, por ejemplo, el pipián es muy importante. Háblenos un poquito de esa importancia productiva o para nosotros como consumidores nicaragüenses. Sí, lo primero, bueno, estos cultivos constituyen fuente de empleo de muchas familias y también, como no, fuente de ingresos, porque hay muchas familias que sus ingresos fundamentales están de cultivar y de vender estos diferentes rubros. Pero desde el punto de vista alimenticio eso es muy importante, ¿verdad? Cada vez que vamos al médico nos dicen hay que comer vegetales, hay que comer hortalizas. Entonces, bueno, ¿por qué se dice? Porque contienen muchas vitaminas, muchos minerales, ¿verdad? En estos cultivos hay fundamentalmente vitamina C, vitamina K, hay minerales como calcio, magnesio. Es decir, en estos vegetales, en estos grupos de vegetales encontramos los nutrientes que hacen falta para una alimentación sana y saludable. Desde luego, don Mario. ¿Qué tal si empezamos a hablar acerca del establecimiento de los cultivos? ¿Qué es lo primero que debemos de saber cuando vamos a preparar los suelos, por ejemplo? Sí, bueno, estamos hablando de un grupo grande de cultivos, ¿verdad? Entonces, la preparación del suelo depende de muchos factores, ¿verdad? Digamos, del área que se tenga y también de los recursos con que cuente el productor, el protagonista. Digamos, él puede hacer la preparación del suelo con tractor si él cuenta con este recurso, ¿verdad? Y si cuenta con combustible. También lo puede hacer con bueyes, si tiene su yunta de buey, que incluso utilizar la yunta de buey es más agroecológico, más favorable para el medio ambiente. También lo puede hacer manual, es decir, utilizando asadón, machete, cualquier herramienta que él tenga para preparar el suelo. Hay muchos productores que lo hacen de esta forma, ¿verdad? Que ellos simplemente, digamos, eliminan la hierba, la mala hierba, eliminan todos los obstáculos y siembran, ¿verdad? Pero digamos que la familia que siembra en los pequeños espacios, que hace cama orgánica, que siembra en recipientes, lo que hace es preparar sustrato para llenar estos recipientes y que ahí los cultivos tengan los nutrientes para su desarrollo. Muy bien. Entonces, cuando ya queremos hacer el establecimiento de los cultivos, ¿es igual para todos ellos? ¿O hay algo que los diferencia de las cucurbitáceas, de las hortalizas, de las raíces, de los tubérculos?
Sí, digamos que depende mucho del material vegetativo que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Porque no en todos los cultivos utilizamos semilla, digamos. En el caso de las raíces y de los tubérculos, nosotros lo que utilizamos es parte de la planta, ¿verdad? Digamos que en el caso de la yuca utilizamos una parte de la planta, una llamada estaca, ¿verdad? En el caso igualmente del camote utilizamos esqueje, como también pudiéramos utilizar los camotes pequeñitos que van quedando. Y en el caso, digamos, de la papa, también utilizamos el tubérculo como tal, ¿verdad? Más o menos que tenga de 40 a 60 gramos de peso. Si es muy grande, bueno, la papa se puede seccionar. Hay otro cultivo que, digamos, nosotros lo que hacemos es hacer almácigo, es decir, hacer semillero y después los trasplantamos, ¿verdad? Como, digamos, el tomate que está de ejemplo aquí, el chiltoma, que primero pasa por esa etapa de semillero y después se trasplanta. Y hay otro cultivo que, digamos, la siembra es directa, es decir, la semilla como tal que proviene de la flor, nosotros la situamos directamente en el surco. Aunque la tendencia, de forma general, en la mayoría de los cultivos, como las hortalizas, cucurbitáceas, es que pasen por la etapa de semillero, para garantizar que cada vez que nosotros pongamos una planta ya en el campo, sea una planta que va a producir. Perfecto, don Mario. Bien, Darwin, aquí contamos con bandejas. En el INTA hemos propiciado, ¿verdad?, nuevas variedades o variedades mejoradas de algunas hortalizas. Explícanos un poquito con qué material vegetativo contamos ahora para ponerla a disposición de las familias agricultoras. Ok, gracias, Andy. Buenas tardes. Claro que sí, nosotros contamos con 3 materiales disponibles para productores. Los materiales son de polinización libre. Entre ellos tenemos el tomate, tenemos 3 variedades de tomates, el INTA rendidor, el INTA JL5 y el INTA ginotega. En el caso de chiltoma trabajamos con una criolla también de polinización libre, la 3 cantos. También tenemos materiales presentados y disponibles como disposición tecnológica para los productores. Tenemos camote, ¿verdad? Tenemos el blanco y el rojo, tenemos yuca, las variedades INTA perla e INTA algodón, que son materiales prácticamente de ciclo corto. También tenemos en el caso de pepino, trabajamos en el caso de pepino criollo, el pipián, trabajamos el pipián garza y el ayote, que son el ayote carreta, pues son materiales criollos prácticamente muy disponibles para los productores. Esto se caracteriza por tener altos rendimientos productivos, por lo menos hablemos del caso del tomate, que prácticamente podemos cosechar entre 1.200 a 1.800 cajillas por manzana, ¿verdad? Bien tecnificado, bien trabajado, con tecnología sostenible. Perfecto, Darwin. Las bandejas es un sistema de siembra, es recomendado para todas las hortalizas, para las cucurbitáceas. Descríbenos un poco en qué consiste esta tecnología, esta práctica. Bueno, el sistema de bandeja pues vino a suplir un poco la pérdida. Hablábamos que en terreno de campo definitivo la pérdida anda entre 30 y 35% de pérdida, y aquí pues hemos notado, de acuerdo a las investigaciones, que no se mueven del 9% de pérdida. ¿Qué significa esto? Que este margen de pérdida ha disminuido utilizando el sistema de bandeja, ¿verdad? Especialmente la bandeja lo que se hace es producir raíz. Una vez que nosotros producimos una buena raíz, ¿verdad? Lo que queremos es que la planta tenga buena posición de raíz para su siembra. ¿Qué significa esto? Que esto me garantiza a mí el 50% del éxito en la producción, ¿verdad? Básicamente, la producción de raíz, la bandeja es diseñada para la producción de raíz, el desarrollo de raíz esencialmente. Particularmente, este sistema, como te expliqué al inicio, vino a suplir un poco las eras o los bancos elaborados tradicionalmente por los productores. Esto pues, es algo que se ha venido trabajando, muy asimilado por los productores, tanto por el precio de la bandeja como por la disposición tecnológica del precio de la plántula ya enraizada. Bueno, Darwin, una vez que hemos sembrado las semillas en estas bandejas, observamos, por ejemplo, que la chiltoma que tenemos aquí tiene un tamaño distinto al tomate. ¿Cuánto tiempo es lo adecuado que va a pasar aquí la semilla hasta que ya la raíz esté nutrida o disponible para hacer el trasplante? ¿Y bajo qué condiciones deberíamos resguardarlas? Bien, el sistema de bandejas siempre trabaja con microinvernaderos, ¿verdad? Hay invernaderos diseñados para 30 bandejas. Hay algunos que son más amplios, que son macroinvernaderos, que son para muchas más bandejas, más producciones, para poder suplir hasta 50.000 plántulas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que esa es la garantía de la producción.
¿verdad? Ahorita esencialmente en la producción de hortalizas hay una alta demanda de producción de plántulas en servicio, ¿verdad? Estamos hablando de más de 1 millón de plántulas, ¿verdad? A nivel regional y esto implica pues un mayor desarrollo. Pues la bandeja al inicio, en el caso del tomate, vos puedes tenerlo hasta los 21 días para su trasplante y en el caso de la chiltoma es un poco mayor, hasta los 31 días porque está disponible para el trasplante. Perfecto. Entonces, don Mario, si ya entráramos en el momento del manejo, ya tenemos trasplantadas las frutas, las hortalizas, perdón, ¿qué empezamos a hacer para manejarlo? Sabemos que podemos encontrar en el camino plagas, enfermedades, malezas. ¿Qué es lo que debemos de recomendar? Sí, es buena esta pregunta porque no hacemos nada por sembrar y no atender correctamente el cultivo. Ya después que nosotros tenemos sembrado, plantado el cultivo, hay una serie de actividades que tenemos que hacer constantemente en la finca, en nuestra parcela, ¿verdad? En primer lugar, bueno, tratar de que no haya maleza, estar constantemente eliminando toda la maleza, aporcar algunos cultivos, es decir, arrimar el suelo para que guarde humedad, para que eche más raíces, para que esté bien pegada al suelo. También podemos hacer, por ejemplo, la actividad de riego. Cuando ahora está lloviendo, pero llega el momento que no riegue, entonces tenemos que garantizar el riego por las diferentes formas, que puede ser bueno por aspersión, pero lo más recomendable para ahorrar agua es que sea, digamos, a goteo, de una técnica que últimamente se está implementando. Usted decía también del control de la plaga y enfermedades, ¿verdad? Que es muy fundamental, hay que estar constantemente revisando, ver qué plaga está afectando, pero en el sentido de controlar la plaga hay que tomar una serie de medidas, digamos, antes de llegar a aplicar algún producto químico, como, digamos, preparar correctamente el suelo, porque en el suelo a veces hay gallinas ciegas, hay algunos insectos que perjudican a la planta. Debemos, digamos, rotar los cultivos, debemos, si es posible, utilizar variedades que sean bien resistentes. Tenemos que digamos, aplicar algunos repelentes elaborados a partir de algunas plantas que existen. Hay una serie de medidas que nosotros debemos aplicar antes de llegar a esto. Hay otra labor también que es muy importante aplicar en los cultivos, que es la poda, ¿verdad? Hay algunos cultivos que se exige, digamos, en tomate, en pepino y otras cucurbitáceas, y también, digamos, como el chiltoma, hace falta hacerle poda para controlar el exceso de vegetación que no contribuye nada a la calidad de los frutos, para, digamos, eliminar algunas ramas afectadas, para eliminar algunas partes que no son útiles en el vegetal. Es decir, después que nosotros establecemos los cultivos, tenemos que hacer todas estas labores para, si queremos al final, lograr una buena producción. Perfecto. Bueno, Darwin, la última pregunta para este bloque. Trajimos aquí unos bioinsumos, quizás ustedes los pueden observar. Explícanos por qué nosotros estamos recomendando, las instituciones del sistema de producción, el uso de bioinsumos en la producción de estos distintos rubros que estamos discutiendo hoy. Sí, naturalmente los bioinsumos se utilizan por 3 elementos bien importantes. El primero es por el bajo costo, ¿verdad? Estos bioinsumos que tenemos presentados acá son elaborados de manera artesanal. O sea, ¿qué significa esto? Que esto en las aplicaciones, en los controles de plagas y enfermedades, pues te va a venir a disminuir los costos. El otro aspecto es el cuidado a la naturaleza, ¿verdad? Todos los hongos que nosotros producimos de manera artesanal pueden esencialmente estar en la naturaleza. Nosotros lo extraemos de ella para replicarlos y reproducirlos. Y el otro punto más importante es la inocuidad de los frutos una vez que está para la cosecha. Por eso es importante utilizar los biológicos en las plantaciones de hortalizas. Bueno, yo les agradezco a ambos por haber compartido con nosotros este momento de recomendaciones en el manejo, establecimiento y control, ¿verdad?, de estos rubros. Vamos a hacer la primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar acerca de tecnologías para la transformación y opciones para transformar la materia prima que tenemos acá en otro tipo de productos, derivados, por supuesto, de estos rubros. Ya volvemos. Bueno, acá estamos de regreso y quiero informarles que a continuación nos acompaña nuestra compañera Mónica Zapata. Ella es especialista en gestión de calidad del MEFCA. Bien, Mónica, bienvenida. Bueno, buenas tardes, gracias. Bueno, Mónica, nosotros los nicaragüenses tenemos muchos productos transformados de nuestra materia prima, ¿verdad? Y consumimos lo nuestro.
En este sentido, le quiero preguntar, ¿qué debemos de conocer en cuanto a la transformación de productos nicaragüenses? Y quizás si nos puede explicar qué diferencia hay entre transformar un producto y darle valor agregado. Bueno, en este sentido tenemos que tener claro de que Nicaragua es un país agropecuario. Casi todo sale en este caso de la parte primaria, en este caso todos aquellos productos que vienen del campo. Entonces, vamos a ver en este caso de que hay dos conceptos aquí que son muy importantes. Uno de ellos es la agregación de valor. ¿Qué es agregación de valor? Bueno, en este sentido vamos a ver que agregación de valor es en este caso aquel valor adicional que nosotros le damos en este caso a un producto sin cambiar su característica organoléptica. O sea, por ejemplo, un tomate. Cuando yo quiero darle valor agregado, en este caso, yo el tomate lo puedo poner en una mallita, en este caso le pongo una etiqueta y puedo en este caso innovar quizás algún tipo de empaque y eso es un valor agregado. En cambio, la transformación, vamos a ver que es cuando nosotros aplicamos, en este caso, algunos procesos de transformación, pueden llamarse esto escaldado, pasteurización, cocción, agregar aditivos, ya estoy transformando esa materia prima. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos cambiando totalmente las características organolépticas de un producto. Entonces, ahí es la diferencia entre un valor agregado y lo que es la transformación. Valor agregado, yo no cambio las características de ese alimento. En transformación, yo ya lo puedo, en este caso, convertir ese mismo tomatito que venía, en este caso, en una mallita, lo puedo transformar en una salsa de tomate, en una pasta de tomate o cualquier otro, en este caso, producto. Perfecto. Conociendo esta información, Mónica, ¿qué ventajas trae a los nicaragüenses, a la familia agricultora, realizar estas dos etapas, la transformación y también el valor agregado? En este sentido vamos a ver, en este caso, que lo primero es que nosotros estamos alargando la vida útil de un producto. Cuando nosotros damos ya sea valor agregado o estamos transformando, nosotros damos en este caso un valor adicional, porque cuando ya lo estoy vendiendo en una mallita, ya el precio de ese tomate no es el mismo, ya trae un valor adicional y ese le queda en este caso al productor. En cambio, si yo vendo esa materia prima a un intermediario, viene el intermediario, me le pone esa misma mallita de la que te estoy hablando, una etiqueta, y él lo vende quizás a un precio mucho mayor, y el que hizo la mayor parte del trabajo sacando esa producción es en este caso nuestro productor. Entonces las ventajas son esas, nosotros podemos alargar la vida útil, incluso preservarlo para temporadas en las que normalmente no tenemos ese producto en este caso. Podemos ver que también está inmerso lo que es la conservación de alimentos. Si yo transformo un alimento, transformo un tomate que normalmente me dura aproximadamente 2 semanas, yo lo transformo en una salsa de tomate, la salsa de tomate me puede durar 6 meses a 1 año. Entonces yo siempre voy a tener acceso a esa materia prima o a ese tomate aunque esté transformado. Vamos a ver también que aquí viene inmerso lo que es la diferenciación del producto. Si yo agrego valor o transformo esa materia prima, vamos a ver de que yo puedo aplicar en este caso un envase que sea innovador, algo nuevo, y eso me diferencia a mí, en este caso, lo que es mi producto de otro competidor. Hay personas o hay clientes que les gustan ciertos empaques y se sienten atraídos, entonces cuando yo doy un valor agregado con un empaque, o estoy transformando, o estoy sacando un producto que es innovador, en este sentido vamos a ver de que nosotros estamos dando un valor agregado como tal. Y lo último sería en este caso la diversificación de los productos. En este caso, si yo agrego valor o saco un nuevo producto, por ejemplo, el ayote. El ayote vamos a ver que hay muchas personas que no lo consumen todo. Entonces prefieren ir a la pulpería y que le vendan un cuarto. Entonces nosotros podemos, en este sentido, identificando ese mercado, sacar ese ayote cuarteado y lo que es la semilla la puedo destinar en este caso para comercializarla, en este caso como semillas de ayotes tostadas y es un snack. Y lo que es el ayote simplemente ponemos un papel film o en este caso un plástico film y lo comercializamos y ahí vamos a ver que de un producto sacamos 2. Increíble, ¿verdad? Como tenemos tantas opciones. Pues entonces, Mónica,
Vamos a hablar ahora, a continuación, de cuáles son esos diversos productos que podemos generar aquí en Nicaragua. Ahorita mencionó usted el snack, por ejemplo, de las semillas de ayote. Y así podemos hacer quizá con otro tipo de semilla, por ejemplo, que no se consume, o explíquenos más bien en esa diversidad que podemos encontrar. En este caso vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las cucurbitáceas, vamos a ver que podemos sacar como un subproducto, porque normalmente no se comercializa. Las cucurbitáceas en este caso, las que llamamos comúnmente el melón, la sandía, el ayote, las consumimos en este caso como una materia prima, la llevamos simplemente a veces de manera fresca o simplemente las consumimos. Por ejemplo, el ayote, las personas a quienes le preguntamos solo lo consumen, en este caso en sopas. Y del ayote se pueden hacer cremas, se pueden hacer sopas deshidratadas. De la misma semilla podemos sacar los snap, podemos sacar atol. De la sandía, hay personas que hacen concentrados de sandía, pero botan la cáscara. Y la cáscara se puede hacer como sandía caramelizada, cáscara de sandía caramelizada, y no botamos nada. Entonces, y le estamos sacando en este caso un provecho a un producto que normalmente llevamos a la basura. Entonces, en lugar de botar esa cáscara, la convertimos en este caso en cáscara caramelizada y nosotros vamos a tener en este caso otro producto que comercializar. Perfecto, nos comentaba detrás de cámara cuando hacíamos el guión que ya ese producto está siendo comercializado en los buses de Masaya. Sí. ¿Podemos encontrar ahí ese producto? Tenemos protagonistas a las que les hemos enseñado, le hemos transferido en este caso estos conocimientos y las hemos encontrado en lo que son los buses interurbanos. Entonces ellas andan comercializando ya la cáscara de sandía caramelizada como que si fuera un dulce. Perfecto, qué genial. Así que ya saben ustedes, cuando vayan a visitar Masaya o cualquier otro de los departamentos cercanos, pueden encontrar este producto y desde luego consumir lo nuestro. A continuación, nosotros hemos preparado un video corto de una receta también para que ustedes aprendan cómo elaborar una crocante de hortaliza. Está hecha a base de ayote, ¿verdad? El ayote es una de las materias primas, pero lleva en este caso vegetales. Vamos a ver qué es una croqueta vegana. Entonces, ¿qué significa eso? Que está destinada para aquel consumidor que no consume ni leche, ni derivados lácteos, ni huevo, ni carne. Las personas veganas no consumen estos productos. Y hemos identificado que hay bastante demanda de productos, en este caso, de este tipo. Entonces hemos sacado lo que es la croqueta vegana como una alternativa, en este caso, para la diversificación de los productos que vienen de gastronomía en este caso. Bueno, entonces tenemos listo el video, disfrútenlo y tomen nota principalmente.
Perfecto, si ustedes quieren volver a ver este video lo pueden encontrar en la página web del MEFCA o también en la repetición de este programa. Increíble, Mónica, cómo pueden haber personas tan emprendedoras que pueden estar comercializando este tipo de productos, derivados o subproductos. Me llama mucho la atención porque, como usted bien dijo, hay personas que no les atrae el huevo, la leche, los lácteos, y esta es una buena opción, principalmente para aquellas personas que se dedican a los emprendimientos a base de snack, a base de reposterías. Es una bonita repostería que podemos fomentar. Así es, vamos a ver en este caso de que nosotros podemos utilizar, en este caso, una sola materia prima para mucho uso. Por ejemplo, la yuca. La yuca nosotros podemos sacar el almidón. El almidón normalmente lo utilizamos en salsa, en siropes para raspado, lo utilizamos incluso para la elaboración de pastillas como un excipiente. La misma yuca, cuando nosotros extraemos el almidón, nos queda un subproducto, que es la harina. Cuando yo extraigo el almidón me queda la harina y la harina me sirve a mí para elaboración de repostería. La misma harina me sirve para elaborar empanizadores. Y vamos a ver en este caso de que no se nos pierde nada, porque incluso la cáscara de la misma yuca es para consumo animal. Entonces no hay dónde perder con este tipo de productos. Podemos comercializar todito. Lo único que nosotros tenemos en este caso que saber qué procesos aplicar, qué puntos críticos son los que tenemos que controlar para la obtención de estos productos para que salgan con calidad. Y en base a eso, Mónica, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde pueden los protagonistas o aquellas personas que están interesadas en transformar y darle valor a los productos agrícolas acercarse para recibir estas capacitaciones? ¿Cómo aprender a elaborar estos productos? Bueno, tienen que acercarse a las delegaciones territoriales de MEFCA. Nosotros en este caso tenemos fortalecidos a todos los técnicos territoriales en agregación de valor. Entonces ellos están en el territorio y normalmente están desarrollando talleres. Ellos tienen una planificación en base a las estrategias nacionales que nosotros tenemos. Entonces es que ellos se acerquen para que cuando hayan capacitaciones en estos rubros o en cualquier otro, porque no necesariamente puede ser entonces ellos ya tengan en este caso los datos de esta persona y los puedan contactar para que estén presentes en estos talleres que son prácticos. Las capacitaciones o talleres que da MEFCA son de aprender haciendo. Eso es lo mejor. Bueno, entonces llegamos al final, ¿verdad?, de este bloque. Yo le agradezco mucho por la información brindada. Nosotros vamos a hacer un siguiente corte comercial y al regresar vamos a venir a hablar de una tecnología de transformación también de alimentos y de la comercialización de los productos. Ustedes no se vayan. Perfecto, ya estamos de regreso en nuestro programa Saber Agropecuario. Me complace en esta ocasión presentarles a la compañera Maciel Reyes. Bienvenida, Maciel. Ella es responsable de desarrollo de capacitaciones del MEFCA. Y también el compañero Victorino Blandón, él es investigador agropecuario del INTA. Bienvenido, Victorino. Gracias. Bien, en la diversidad de cultivos que tenemos acá en Nicaragua, unos están destinados para consumo animal, otros para consumo humano, hay algunos con doble propósito, pero hemos generado en el INTA y a nivel nacional variedades de cultivos que están disponibles o presentan mejores condiciones para la transformación de los alimentos, ¿no es así, Victorino? Eso es correcto. Explícanos un poquito cuál es el trabajo que hemos hecho. Bien, entonces INTA, como una institución líder en los procesos de investigación e innovación tecnológica, se ha dado la tarea de generar tecnologías acorde a la demanda o a la problemática que se plantean nuestros pequeños productores en sus fincas. Y en este sentido, pues, se ha visto como una alternativa alimenticia en algún momento el cultivo de yuca, puesto que por sus características o bondades es tolerante a sequía, ¿no? Entonces, dijimos en algún momento que este rubro, este cultivo, puede servir de mucha ayuda a esas familias que viven bajo esas condiciones. Y por ello pues se generaron tecnologías como por ejemplo INTA Perla, es una variedad de ciclo corto, es decir, esta variedad escapa a la sequía en periodos prolongados, se puede establecer en mayo y ya prácticamente en noviembre
diciembre ya ella está de cosecha, ¿no? INTA Reina es una variedad de doble propósito, de hecho de múltiples propósitos. Ella tiene sus utilidades para la producción de almidón, de harina, consumo fresco, para forraje, etcétera, etcétera. E igual que INTA Perla, pues tolera mucha sequía. Así sucesivamente hay diferentes variedades que se ajustan a las demandas, ¿no? Y en este caso, pues hemos estado observando como institución unos cambios en cuanto a cómo ha venido transformándose el hecho de estar estableciendo yuca, estar cultivando yuca y su uso, cómo ha ido cambiando su uso, en el sentido de que ya no solamente las familias, los productores en este caso, ¿no?, la están estableciendo para producirlas y venderlas al mercado nacional o internacional para consumo fresco, sino que también existe un mercado que se está explorando, que ya está muy asentado aquí en Nicaragua, y es el hecho de que tenemos ahora inversionistas que están apostando a la materia prima de yuca y están con los productores comercializando este producto, de manera que ya no solamente se ve como materia prima, sino que se está transformando la materia prima de yuca en harina y almidón, pues. En ese sentido, cuando observamos ese pequeño mercado, esa interacción que está habiendo, entonces decidimos, ¿no?, generar esas tecnologías que estén apuntando a la producción de harina o almidón. Entonces tenemos yucas como la INTA Dorada, la INTA Amarilla, hace unos meses liberamos INTA Harinera, INTA Forrajera Nutritiva, etcétera, etcétera. De acuerdo a las situaciones, de acuerdo a las demandas, de acuerdo a las problemáticas, nosotros estamos dando respuesta con este rubro, ¿no? Perfecto, Victorino. ¿Dónde encontramos estos materiales? Esas recientes que decís que se liberaron hace poco, por ejemplo, ¿dónde las podemos encontrar? Generalmente en los procesos de investigación nosotros dotamos de material vegetativo, es decir, de semilla, ¿no?, en ese proceso. Pero como institución tenemos la estrategia de enlazarnos con los productores a través de los bancos comunitarios de semilla, que es ahí donde se les dota el material. Una vez que nosotros lo validamos con acompañamiento con el productor, nosotros los entregamos y en conjunto con los técnicos formamos bancos comunitarios de semilla en donde nuestro productor se apropia de estos materiales y comienza incluso a comercializar. Perfecto, Victorino. Si yo soy productora de yuca, pero necesito saber qué porcentaje de almidón o de materia seca tiene la yuca que estoy cultivando, ¿hay algún método sencillo que podemos hacer para identificar eso? Perfecto, sí. Hemos adoptado un método que es bastante sencillo, muy práctico. Y este método considero que es muy ajustado a las condiciones del productor. La idea es que con este método el productor logre determinar qué cantidad, cuántos quintales de harina va a obtener cuando vaya a cosechar esa variedad de yuca que le generó INTA, o qué cantidad o cuántos quintales de almidón va a obtener al cosechar yuca de esta que le ha generado INTA. Entonces, este método es muy práctico, muy sencillo. Los materiales están en la finca, a excepción pues de una pesa, pero bien, se puede ajustar, se puede realizar de una manera muy fácil. El método que estamos nosotros adoptando y estamos promoviendo es el método de la gravedad del peso gravimétrico, que al final es conocer la densidad de la raíz para determinar estos parámetros, estas variables, ¿no?, de interés. Y las vamos a hacer a continuación, ¿verdad? Es correcto, así es. Adelante. Bien, entonces, el primer paso es conocer cuáles van a ser nuestros materiales, ¿no? Y en este sentido, pues, el principal material que vamos a necesitar es una pesa, ¿no? Esto normalmente no lo encontramos en la finca de los productores, pero sí podemos hacer el préstamo en la pulpería, ¿no? Entonces, buscarnos una pesa. Yo no contaba con una canasta, pero me las ingenié y conseguí una tapa de abanico, ¿no? Entonces, esta es mi canastilla, ¿no? Preferiblemente esta canastilla debe de ser metálica, ¿no?, de plástico. Pero bueno, es lo que tenemos y en esas condiciones pues nos ajustamos. Luego vamos a necesitar de un recipiente, ya puede ser metálico o de plástico, lo importante es que esté limpio. Yo traje este trípode porque necesitamos que esta pesa o balanza pues esté colgada, ¿no? Y por último vamos a necesitar las raíces de yuca. Esas raíces de yuca se tienen que cosechar a los 10-12 meses, ¿no? Antes
después ya no es posible. Para poder hacer esta prueba tenemos que realizarla a los 10 o a los 12 meses que tenga el cultivo en el campo. Entonces vamos a necesitar alrededor de 7 libras de yuca o 10 libras de yuca, ¿no? Entre más es mejor, más acertado son los datos, ¿no? La yuca la vamos a arrancar en diferentes puntos de la parcela, ¿no? Incluso podría ser que de una planta solo tomemos una raíz y no necesariamente tiene que ser la mejor, sino que cualquiera. Luego pesamos las raíces, la pesamos en el aire, ¿verdad? Ok, entonces acá la idea es con 10. El ejercicio lo vamos a hacer con 10 libras de yuca. Podemos hacerla de 7 hasta de 10, 11 o más, ¿no? Entonces este es el peso fresco y tenemos 10 libras, ¿no?, de yuca. Eso lo vamos a registrar. Posteriormente, después que pesamos, quitamos nuevamente las raíces. Y bajamos. Vamos a bajar la pesa. La canastilla, de manera que entre en contacto con el agua, ¿no? La canastilla debe entrar en contacto con el agua sin tocar los lados y sin tocar fondo. Por efectos prácticos, antes de meter las raíces adentro de la canastilla, se tiene que calibrar la balanza o la pesa, ¿no?, y dejarla en cero. Una vez que estamos listos, estamos seguros que esto está en cero, está calibrado, ahora sí metemos las raíces dentro del agua contenida en la canastilla. Las mismas 10 libras que pesamos en el aire, las estamos pesando, en este caso, en el agua, ¿sí? Y registramos su peso. Vamos a jugar con una unidad de medida, puede ser en gramos o en libras, como ustedes quieran, preferiblemente en libras. Yo traje un ejemplo. El ejemplo es sencillo, ¿no? Y pesa mucho menos, Victorino. Es correcto. Entonces, esto de 10 libras va a bajar hasta aproximadamente, qué sé yo, 200 gramos, 100 gramos, 150 gramos por ahí, ¿no? De 10 libras. Ese dato que nos está generando la pesa, nosotros lo vamos a registrar, ya sea en gramos o en libras. Bien, el ejemplo. Vamos a definir GE como gravedad específica, que este es el método, ¿no? Y la gravedad específica es simplemente el peso fresco de las raíces en el aire, que lo hicimos hace un momento, entre el peso fresco de las raíces en el aire menos el peso fresco de las raíces en el agua. Sencillo. Bien. ¿Cómo determinamos la materia seca? Entonces, la unidad de medida de materia seca va a ser en porcentaje. Porcentaje de materia seca que va a ser igual a la gravedad específica por este número que está acá. Lo que nos dé le vamos a restar a este número que está acá, 142.06. ¿Sí? Eso nos va a dar un valor. ¿Cómo se determina el porcentaje de almidón? Bien, va a ser igual. El porcentaje de almidón va a ser igual al porcentaje de materia seca por esta constante que está acá. Sencillo. El ejemplo. Entonces, no voy a registrar este dato porque estas yucas tienen más de 12, 14 meses. Les decía que tiene que ser de 10 a 12 meses. Entonces, yo traje un ejemplo. Yo realicé el peso fresco de las raíces en el aire y me dio 3.19 kilogramos, que es igual a 7 libras. Luego, pesé esas mismas 7 libras dentro del agua
y eso me dio a 0.44 kilogramos, que eso es igual a 0.96 libras. Y si lo definimos en gramos, casi anda en la libra, ¿no? 439 gramos. De 7 libras pasamos dentro del agua a 439 gramos. Entonces, lo que hacemos es que adoptamos esta fórmula simple. El peso fresco de las raíces en el aire, que está acá, entre el mismo peso de las raíces en el aire menos el peso fresco de las raíces en el agua, según los datos que tenemos acá. Y eso me da, la gravedad específica es adimensional, no tiene unidad de medida, nos da 1.16. Habíamos dicho que la materia seca va a ser igual a la gravedad específica por estos valores que están acá. Entonces, la gravedad específica en este caso fue de 1.16 por 158.26, nos da un valor y eso se lo restamos a 142.05. Esto nos da como resultado 41.53% de materia seca. Si queremos conocer el almidón, simple. Lo que nos da acá, que es la materia seca, por 0.87. Y ya tenemos el porcentaje de almidón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros vamos a cosechar en nuestra parcela, qué sé yo, 400 quintales, y por ejemplo, ¿no? La materia seca anduvo alrededor del 20%. Eso quiere decir que de los 400 vamos a tener 200 quintales de materia seca y así sucesivamente sería en el caso de almidón, ¿no? Esa es la utilidad de esta demostración práctica, que es fácilmente, sin muchos complejos y sin ningún costo, nos puede determinar qué cantidad de quintales de materia seca o de harina, en este caso estoy hablando, o almidón nos podría proporcionar. Listo. Perfecto, Victorino, te agradezco mucho, ¿verdad?, esta explicación. Acércate, ahora vamos a hablar con Maciel. Explícanos un poco de la comercialización, de las raíces, de los tubérculos, pero empecemos por entender el concepto de comercialización. ¿Qué debemos de conocer de eso? Ok, Wendy, entonces debemos de saber, ¿verdad?, que la comercialización vienen siendo todos esos procesos que tenemos que realizar para poder llegar nosotros de una manera eficaz, llevar nuestro producto hacia el mercado. Dentro de estos procesos, ¿verdad?, se involucran varios contenidos que debemos de tomar en cuenta para poder tener ese producto en el mercado, ¿verdad? Dentro de esto, ¿verdad?, está primeramente saber qué es lo que necesita nuestro cliente final. Entonces nosotros debemos de conocer cuál es esa necesidad que él tiene y cómo nosotros vamos a abastecerlo. Genial. Y si hablamos de comercio agrícola, ya especificando nuestro tema agropecuario, ¿qué debemos entender en este concepto? Dentro de este concepto, lo principal es poder reconocer todas esas técnicas que nos van a permitir a nosotros poder llevar este producto, ¿verdad?, al mercado. Dentro de estas técnicas, primeramente es necesario tener una buena recolectación. Hay que aplicar lo que es la clasificación del producto. De igual manera, seleccionarlo, la cosecha, ¿verdad? Es muy importante eso para que nosotros podamos llevar ese producto. Utilizamos siempre lo que el embalaje, un buen embalaje nos va a permitir productos de calidad, el transporte hacia donde nosotros vamos a llevar ya el producto que deseamos poner en nuestro mercado. Perfecto, Maciel. ¿Cuáles son esos procesos de acondicionamiento de las operaciones cuando se dirigen a la comercialización? Ok, primeramente, si lo podemos poner como un flujograma, ¿verdad? Lo podemos ver inicialmente con la materia prima. Una vez que ya nosotros tenemos lo que es la materia prima, hacemos los procesos de selección del producto y el lavado. Luego de eso es muy importante desinfectar los productos y viene el proceso de empaquetado, ¿verdad?, que es muy importante que nuestro producto tenga un buen empaque. Este empaque nos va a permitir a nosotros poder mantener la calidad del producto sin que éste se dañe al momento que nosotros lo estamos transportando. Y ya una vez que nosotros ya lo etiquetamos, ya lo empacamos, ya está listo para ponerlo en el transporte que lo va a llevar hacia el lugar.
Exacto. Bueno, muchachos, por asunto de tiempo se nos acabó, ¿verdad? Yo les agradezco a ambos por habernos compartido esta importante información. A ustedes, amigos televidentes y agricultores, desde luego, les instamos a que terminen la cadena de producción, no solamente la cadena de producción primaria, es decir, la producción primaria, sino terminar el ciclo. Hay más provecho, hay más ventajas económicas principalmente. Se despide de ustedes en esta edición Wendy Nicaragua y nos vemos la próxima semana.